Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Flores Serrano, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este caso, pues vengo a hablarles de las etapas de la biosíntesis de proteínas. Entonces, recordemos que son dos etapas. Tengamos eso en claro. La primera, la transcripción, la segunda, la traducción. Entonces, podríamos resumir que pues, en la transcripción ya como tal ocurre dentro del núcleo de las células eucariotas. Entonces aquí ya la secuencia se transcribe en una molécula de ARN. Entonces, ¿cómo se denomina esta? ARN mensajero. Entonces, para no alargar como esa palabra tanto, se coloca ARN en mayúscula y una M en minúscula, que declare la palabra mensajero. Ya en la segunda etapa de la traducción, el ARN mensajero pues pasa del núcleo al citoplasma, donde el mensaje es traducido pues, por los ribosomas que arman como tal una proteína. Entonces, para ir más al grano, pues en la parte de la transcripción, ya para formar la cadena de ARN a partir de un ADN, pues se debe tener en cuenta que cada nucleótido del ADN se ensambla con un determinado nucleótido del ARN. Entonces, la molécula helicoidal de ADN pues se desenrolla, ¿sí? Entonces, tiende como a desenrollarse y pues deja como una accesibilidad a la cadena a partir de la cual se inicia la síntesis, podríamos llamar, en donde se inicia como el armado del ARN. Entonces la enzima, que pues es como las polímeras del ARN, tengamos eso en cuenta, la enzima, que es la polímera del ARN, pues ya controla la reacción, de ella detecta una región de la secuencia del ADN, que se llama promotor. Aquí se marca el punto de inicio de una síntesis, ¿sí? De la síntesis como tal. Entonces los nucleótidos se añaden uno por uno en orden complementario. Ya de esta manera pues la adenina del ADN se combina en un uracilo del ARN y en el mismo orden pues la timina se ensambla con la adenina. Y como último, la citosina se combina con la guanina y así viceversa. Entonces, por lo tanto, hay como complementariedad. Si nos ponemos a analizar, hay complementariedad pues como tal entre el ARN y el ADN, pues de donde se copian realmente. Entonces, al conservar pues, la información impresa en esta parte del genoma, pues el ARN se constituye en portador en las instrucciones que determinan como tal la secuencia de aminoácidos de una proteína. Entonces, dichas instrucciones que les mencionaba, pues se descifran, digamos que leyendo los nucleótidos de 3 en 3. Entonces, ¿cómo se conoce esto? Como un triplete. Entonces, así le podemos llamar de 3 en 3, se le puede llamar un triplete. Y cada triplete de nucleótido que determina uno de los 20 aminoácidos existentes recibe el nombre de codón. Entonces, ¿cómo nos acordamos de esta parte? Pues de pronto nos acordamos de la parte de nuestro cuerpo del codo. Así lo veo yo, la verdad. Entonces ya recibe el nombre de codón como tal. Entonces durante ya la traducción como tal, a medida que se leen los codones, pues se van añadiendo poco a poco los aminoácidos correspondientes a la proteína que pues en este caso se está formando, ¿sí? Bueno, como segunda etapa vamos a hablar de la traducción, la que les comentaba, y pues queda claro que el ARN mensajero, recuerden que se escribe ARNM, es el que lleva la información que se decodificará en la síntesis, ¿sí? Como en el armado de las proteínas. Entonces determina el orden en que se unirán los aminoácidos. La síntesis ya como tal de proteínas o traducción tiene lugar en los ribosomas del citoplasma celular. Entonces, bueno, pues como tal los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia. Entonces esta parte quiero que como tal se la memoricen también, porque recuerden que ARN y M minúscula significa ARN mensajero. Entonces en este caso el ARN de transferencia se coloca como ARN mayúscula y una T minúscula. Entonces ya como tal los aminoácidos son transportados pues, por ARN de transferencia, ARNT, ya como tal los específicos para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces son llevados ya hasta el ARN mensajero, donde se aparean el codón de este y el anticodón del ARNT, ARN transferencia. Entonces, bueno, repito esta parte. En la parte del ARN mensajero se aparea el codón y el anticodón del ARNT. ¿Sí? Entonces, por complementariedad de bases y pues ya de esta forma se sitúan en la posición que les corresponde. Entonces ya cuando finaliza, ¿sí? Ya cuando finaliza de pronto la síntesis de una proteína, el ARN mensajero queda libre y puede ser leído nuevamente. Entonces, de hecho, pues se me viene a la mente que es muy frecuente pues, que antes de que finalice una proteína ya está comenzando otra en realidad. Entonces, con lo cual ya esta misma molécula de ARN mensajero pues está siendo utilizada por varios ribosomas simultáneamente. Esto se le conoce, si no estoy mal, sí, se le conoce como polirribosoma,
que pues la verdad es más fácil, como vieron me trabé, entonces es más fácil decir polisoma para evitarnos el enredo. Se le puede llamar como polisoma. Entonces, a ver, ¿qué otra cosita? Pues como tal lo que se ha venido explicando, pues la clave de la traducción como tal, ya para finalizar, es que reside en el código genético. Entonces, ya por combinaciones de 3 nucleótidos consecutivos, que se le llama como tripletes, en el ARN mensajero. Entonces, los distintos tripletes se relacionan específicamente con tipos de aminoácidos usados en la síntesis de proteínas. ¿Qué pasa? Que cada triplete constituye un codón. Entonces, existen en total 64 codones, 61 de los cuales sirven para cifrar aminoácidos. Quedan 3. Esos 3 sirven para marcar el cese de la traducción como tal. Bueno, con esto finalizamos pues la explicación como tal, agradeciendo mucho a mis compañeros por la participación en el trabajo, Yair y Gisela García. Muchísimas gracias.